Bueno, vamos a desempacar esto. Normalmente, cuando evaluamos el potencial de un proyecto nuevo, buscamos una especie de radiografía perfecta, ¿no? Claro, queremos ver proyecciones financieras impecables. Exacto. Gráficos de crecimiento que suben en una línea súper limpia hacia la derecha, un mercado gigantesco esperando ser conquistado. O sea, todo parece pura ingeniería matemática en esa etapa. Totalmente. Pero hoy, en este análisis a fondo, vamos a desarmar esa ilusión por completo. Y es que tenemos sobre la mesa un material que es verdaderamente fascinante. ¿Sí? Son los documentos metodológicos de la trayectoria Colibrí, específicamente el bloque conocido como PAC T1C1. Un nombre un poco técnico, pero el contenido es oro puro. Es oro. Nuestra misión hoy es entender por qué esa radiografía financiera no sirve de absolutamente nada si las personas detrás del proyecto están a punto de implosionar. Tal cual. Vamos a explorar cómo un grupo de personas con una simple intención logra transformarse en un equipo. Un equipo estructurado, o sea, capaz de sobrevivir a la incertidumbre extrema. Y me parece súper crucial subrayar desde el inicio algo para quienes nos escuchen. A ver. Aunque estos documentos nacen en el ecosistema del emprendimiento, o sea, las famosas startups, esto no es un manual exclusivo para fundadores de empresas tecnológicas. No, para nada. Es para cualquiera. Exacto. Cualquier persona que haya intentado organizar algo colectivo, digamos, una ONG, un proyecto de investigación en la universidad o incluso un comité de vecinos. Los comités de vecinos son un campo de batalla. Totalmente. Esa gente va a encontrar muchísimo valor aquí, porque esta metodología va directamente a la médula de cómo operamos los seres humanos cuando estamos bajo una presión abrumadora. Y cuando el mapa no está claro. Precisamente. Bueno, el material nos sitúa de lleno en lo que denominan la fase fundacional, el tramo 1. El famoso T1. Sí, el T1. Y los documentos entran con una regla tajante que de verdad me dejó pensando. ¿Cuál exactamente? Pues afirman que en esta fase inicial a los evaluadores no les importan tus métricas de mercado. Cero. No les importa tu tracción financiera, nada. Lo único que buscan es claridad estructural. Porque, y esto lo dicen claramente, el riesgo más letal aquí no es comercial, es puramente humano. El riesgo es el equipo. Sí. El concepto técnico que maneja la trayectoria Colibrí para esto es la incertidumbre identitaria. Incertidumbre identitaria. Suena intenso. Lo es. Cuando un proyecto arranca, o sea, la verdadera amenaza no es si el software va a compilar o si el cliente va a comprar el producto mañana. Claro, eso se ve después. La amenaza real es que el equipo no sabe quién es. Operan en un campo minado de expectativas invisibles. Expectativas invisibles. Sí, todos asumen cosas del otro. Hay desalineación de visiones. Hay roles que nadie ha definido en voz alta, pero que todos, como dices, asumen. Y lo más grave es que hay una profunda rigidez frente al aprendizaje. Sí, los textos sostienen que si hay una fractura a nivel de identidad de equipo en la semana 1, esa fractura se va a convertir en un cráter gigante en el mes 6. Sin importar qué tan brillante sea la idea original, el proyecto se cae. Leyendo esa parte sobre los roles implícitos, se me vino a la mente una analogía que creo que todos hemos visto alguna vez. A ver, cuéntame. Es como cuando un grupo de amigos decide formar una banda de rock. ¡Uy, clásico! ¿Se reúnen en un garage? Exacto, en el garaje. Y la idea es buenísima. Todos quieren colgarse la guitarra eléctrica, hacer el solo principal y obviamente recibir los aplausos. Esa es la visión compartida, digamos. Lo divertido. Claro. Pero resulta que nadie, absolutamente nadie, quiere asumir el rol de llamar a los bares para conseguir las fechas. Ni hablar de manejar la caja chica para pagar la gasolina de la camioneta. O quedarse después del ensayo a enrollar los cables llenos de polvo. Nadie quiere hacer eso. ¿Y cuál es el resultado? La banda se disuelve en medio de un drama terrible y reclamos pasivo-agresivos mucho antes de pisar un escenario. La analogía de la banda de rock captura perfectamente la esencia del problema. Pero llevémosla un paso más allá, en el contexto de estos equipos fundacionales de alta presión. Dale. En una banda de música, si el bajista se frustra y se va, pues quizás consigues a otro y ya está. Pones un anuncio y listo. Exacto. Pero en un proyecto de alta incertidumbre, la cosa cambia. Cuando la persona que secretamente ha estado cargando con toda la organización administrativa sin que nadie se lo reconozca, finalmente estalla por resentimiento, se lleva todo por delante. Se lleva consigo la integridad estructural del proyecto entero.
Lo que la metodología plantea aquí es aislar ese factor humano destructivo. Aislar el riesgo humano. Me gusta mucho cómo suena eso. Es como ponerle una cerca de contención al drama. Precisamente. Lo fascinante aquí es la paradoja central de esta fase fundacional, del tramo 1. Sí, que sobrevivir a esta fase no reduce el riesgo de mercado en lo más mínimo. Para nada. Tu producto todavía podría ser un fracaso rotundo allá afuera. Nadie lo quiere comprar. Exacto. Pero al establecer esta claridad estructural, lo que haces es garantizar que si el proyecto se hunde, sea porque el mercado rechazó la idea. Y no porque los fundadores iniciaron una guerra civil en el garaje por egos no declarados. Tal cual. Pasas de ser simplemente un montón de personas con una idea simpática a ser un equipo con estructura mínima viable bajo incertidumbre. Estructura mínima viable. Pero claro, diagnosticar esta enfermedad de los roles implícitos es una cosa, ¿no? Curarla es otra muy distinta. Y vaya que la cura que proponen es intensa. Sí, porque la metodología no propone sesiones de terapia grupal suaves donde todos se toman de las manos. No hay tiempo para eso. Propone un tratamiento de choque intensivo. Son 3 microacciones, así las llaman, que el equipo debe ejecutar en una ventana máxima de 72 horas. Un tiempo súper corto. A ver, ¿por qué esa urgencia? O sea, ¿por qué no darles un mes para que se conozcan mejor y decidan las cosas con más calma y buena onda? Pues ese límite de 72 horas es puro diseño psicológico. Psicológico. Sí, porque si le das a un grupo humano semanas para definir quién manda o quién hace qué, el cerebro activa de inmediato sus mecanismos de defensa y de evasión. Ah, entran en parálisis por análisis. Exacto. Empiezan a ser excesivamente diplomáticos para no herir susceptibilidades y terminan postergando las conversaciones difíciles para siempre. Entonces, forzar la ventana a 3 días obliga a que los conflictos latentes salgan a la superficie, pero ya. De inmediato. Te quita el tiempo para construir excusas elegantes. ¡Wow! Y la primera de estas 3 acciones urgentes es lo que llaman la declaración situada de roles. Ajá, la microacción 1. Que es básicamente sentarse y repartir los cargos críticos de la empresa. La regla dice que nadie puede quedarse sin rol y, más importante aún, ningún rol puede quedar vacío. Sí, y detallan que una persona puede tener varios roles, pero todos deben tener un responsable. Y aquí tengo que hacer una pausa y lanzar un cuestionamiento directo. Porque la lista de roles que proponen incluye títulos como CEO, CPO, CTO, CFO. Las famosas siglas corporativas. Sí, pero, a ver, estamos hablando de un grupo de 3 personas trabajando en un garage con laptops prestadas. Claro, parece desproporcionado. ¿No es increíblemente pretencioso y hasta un poco ridículo que se asignen títulos grandilocuentes como Chief Executive Officer? Suena a teatro. Suena que están jugando a ser empresarios, ¿no? Sí, a que están imprimiendo tarjetas de presentación carísimas que no reflejan para nada su realidad. Entiendo tu punto, y es una trampa visual muy común pensar que esas siglas pertenecen solo a los grandes rascacielos de corporaciones multinacionales. Es que así nos lo venden. Pero si analizamos las cápsulas de video del material, que están narradas por una figura clave que denominan Mariana Solís, la mentora del propósito. Así, la voz rectora de los documentos. Exacto. Vemos que el enfoque de Mariana es diametralmente opuesto al ego. Ella despoja estos títulos de todo su glamour y los reduce puramente a su carga de responsabilidad funcional. O sea, le quita el brillo. Se lo quita todo. No te estás nombrando CEO para presumir en una red social ni para creerte el gran jefe. Te estás nombrando CEO para establecer una frontera psicológica frente a la ambigüedad. Entiendo. Desinflan el título y lo llenan de peso operativo, de responsabilidad. Claro. Imagina que el equipo de 3 personas está súper dividido sobre si lanzar el producto mañana o esperar una semana más para arreglar unos errores técnicos. Llevan 4 horas discutiendo en círculos. Y están exhaustos, ya nadie piensa con claridad. El documento define al CEO no como el jefe que da órdenes desde arriba, sino como el mecanismo de desempate institucional. El mecanismo de desempate. Es la persona que tiene la obligación de absorber toda la angustia del equipo y tomar la decisión final cuando el consenso simplemente es imposible. ¡Wow! Y supongo que lo mismo ocurre con el CFO. Tal cual, el CFO no es un banquero de Wall Street con traje.
Es simplemente el guardián de la supervivencia económica. El que tiene que ser el villano. El que dice no podemos gastar plata en esto, aunque nos encante la idea. Como decíamos, se permite que una persona tenga varios roles, pero la regla inquebrantable es que la función debe tener un nombre y un apellido adjunto. Tiene mucho sentido, porque si no hay un responsable claro, la decisión se queda flotando en el aire hasta que la indecisión mata al proyecto. Exactamente. Pero, a ver, si ya le diste el poder de desempatar al CEO, ¿qué evita que esa persona se vuelva, no sé, un dictador caprichoso? Ahí es donde entra la segunda microacción. El propósito y las decisiones fundacionales. Ajá. El documento les exige redactar un propósito, pero con un límite de máximo una sola página. Sí, y hacen un énfasis brutal en que no se trata de escribir poesía corporativa. Para nada. Tienen que fijar 3 decisiones conductuales fundacionales. Tienen que venir con responsable y fecha. Esa es la distinción que separa a los equipos que de verdad sobreviven de los que solo hacen ejercicios de papel, ¿verdad? Totalmente. La metodología es profundamente alérgica a lo abstracto. Escribir algo como nuestro propósito es innovar para hacer un mundo mejor y más verde, Es lo que los textos llaman decoración. decoración pura. No sirve de absolutamente nada porque no te dice qué hacer a las 3 de la tarde de un martes cuando hay un problema real. Decoración. Es la palabra perfecta para esos cuadros de valores corporativos enmarcados en los pasillos de las oficinas que nadie lee. Sí, esos que todos ignoran. En los textos dan un ejemplo de una decisión conductual válida que es muy buena. Dicen, no escribimos una sola línea de código sin antes entrevistar a 10 usuarios reales. Ese es un ejemplo perfecto. A mí eso me vuela la cabeza, porque tiene un responsable implícito, tiene una métrica medible y sobre todo altera radicalmente la forma de trabajar del día siguiente. Porque si el propósito no te obliga a cambiar un hábito, pues no es un propósito de verdad. Modifica el comportamiento de inmediato. Y esa es la palabra clave aquí, comportamiento. El propósito en la trayectoria Colibrí funciona casi como un cerco eléctrico para el equipo. Un cerco eléctrico. Sí, porque cuando la presión aumenta, la tendencia natural del ser humano es volver corriendo a sus hábitos más cómodos. Claro, a la zona de confort. Un programador asustado va a querer esconderse detrás de su pantalla, programar sin hablar con nadie, porque eso es lo que sabe hacer. Pero la regla de 10 usuarios antes del código lo frena en seco. Toca el cerco eléctrico. Exacto, lo obliga a salir y hablar con la gente. Pero bueno, sabemos cómo somos las personas. Escribimos la regla el lunes con muchísimo entusiasmo y para el jueves de la segunda semana ya estamos rompiéndola. Porque estamos muy ocupados, es la excusa típica. Y ahí es donde entra la tercera microacción para evitar que estas reglas sean letra muerta, lo que denominan el ritual. El ritual de coordinación y coachability. Básicamente es diseñar y ejecutar una reunión semanal que es obligatoria y sagrada, pero no es para leer una lista aburrida de tareas hechas, ¿no? No es un estatus de proyecto normal. Son 4 preguntas inflexibles a las que todos deben responder. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué vamos a hacer diferente? ¿Y quién se compromete con qué? Ese ritual semanal es literalmente la vacuna contra la ambigüedad operativa. Y si lo analizamos de cerca, yo diría que la pregunta más dolorosa de esas 4 es ¿qué no funcionó? Sí, admitir el error. En la mayoría de los grupos de trabajo evitamos hablar de los fracasos de la semana para no hacer sentir mal a nadie. Para mantener la fiesta en paz. Pero aquí el ritual forza la exposición del error. La meta de someterse a esta estructura no es torturarse, es activar una cualidad que es vital en este ecosistema. La coachability. Así es. La capacidad de ser entrenables, digamos, de dejarse guiar. Exacto. Un equipo que no puede admitir lo que no funcionó en una semana es un equipo completamente impermeable al aprendizaje. Y un equipo que no aprende bajo incertidumbre está cavando su propia tumba a una velocidad increíble. Se van a estrellar directo contra la pared. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver. Porque vamos a ser muy honestos. Si obligas a un grupo de personas a sentarse, asignar quién tiene el poder de decisión final, establecer reglas que van en contra de su comodidad, y luego, encima, cada semana los fuerzas a decir en voz alta qué es lo que está fracasando, inevitablemente va a haber choques. Inevitablemente. Va a saltar la frustración, van a haber gritos tal vez. Y tengo que hacer de abogado del diablo aquí de nuevo. Adelante. ¿Me estás diciendo que el evaluador de este programa, el profesor o quien esté a cargo, literalmente espera que haya conflicto? Lo exige, de hecho. Pero si yo soy un inversionista externo, yo quiero ver un equipo pacífico, que fluya, que no pelee. ¿Por qué la metodología Colibrí parece premiar la pelea y el roce? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de por qué colapsan las organizaciones allá afuera,
La respuesta se vuelve muy evidente. A ver, explícame eso. Lo que los inversionistas experimentados temen más que nada no es el conflicto, es la armonía artificial. Ese estado donde el equipo afirma que se llevan súper bien y que todo fluye de maravilla. Todo es color de rosa. Exacto. Pero la realidad es que nadie tiene el valor de decirle al otro que su trabajo es deficiente. Hacen la vista gorda para no pelear. Prefieren el silencio a la confrontación. Y esa paz es una ilusión muy frágil que estalla ante la primera verdadera crisis de mercado. Por eso, Mariana Solís implanta un mantra muy duro en la metodología. Hablen claro, decidan juntos, sostengan el compromiso. Ese es el mantra, te lo dicen en la cara, en los documentos. Sí, dicen algo como que una microacción sin fricción es un simple checklist. Tal cual. Si no te sudaron las manos definiendo quién maneja la plata o quién es el CEO, entonces hicieron mal el ejercicio. No profundizaron. Es súper contraintuitivo. Y por eso el rol del evaluador en esta etapa es tan diferente a lo tradicional. Su trabajo no es ser un mediador de paz que suaviza la fricción para que todos vuelvan a sonreír y darse abrazos. No es un terapeuta de parejas. No. Su trabajo es sostener el espacio empáticamente para que esa tensión escale hasta convertirse en una decisión estructural firme. Wow. O sea que la metodología no te castiga por pelear. Para nada. No penaliza a un equipo por tener un conflicto de liderazgo severo en la semana 2, pero sí penaliza gravemente la omisión del conflicto. Si barren el polvo bajo la alfombra, reprueban directamente. Exactamente. Todo esto está diseñado para activar habilidades del Foro Económico Mundial, el WEF, para el futuro del trabajo. Habilidades como la empatía, la confiabilidad. Y la resiliencia pura, la empatía táctica en medio del caos. Es fascinante, de verdad. Pero, a ver, pongámonos en los zapatos de ese equipo por un segundo. Ok. Digamos que ya pasaron por el fuego. Tuvieron la discusión súper incómoda. Se dijeron sus verdades a la cara, ajustaron los roles y, bueno, sobrevivieron a la semana. Lo lograron. ¿Cómo demuestran esto? Porque yo puedo ir ante un jurado o un inversionista y simplemente contarles una historia heroica y adornada de cómo superamos nuestras diferencias gracias a la amistad. Claro, el discurso de ventas. Exacto. Y es ahí donde los documentos introducen la fase 3 y este concepto del acta fundacional del equipo. Que es una evidencia estructurada. Sí, y usan un término muy técnico para esto. Exigen que esta acta sea IP ready. Preparada para propiedad intelectual. Y es que la narrativa heroica que mencionas no sirve aquí. Cero romanticismo. Cero. El ecosistema colibrí no evalúa intenciones ni relatos románticos. Evalúa evidencias demostrables. Esta acta fundacional tiene que estructurarse casi como una auditoría forense del comportamiento humano. Qué fuerte suena eso. Auditoría forense. Es que el equipo debe documentar paso a paso qué pasó, cuál fue la acción inicial, cuál fue la fricción explícita que surgió, qué decisión tomó el equipo para resolverla. Y finalmente, qué aprendizaje se incorporó, ¿no? Exacto. Pero advierten enfáticamente que el aprendizaje debe ser una modificación de comportamiento real, no una reflexión abstracta y poética. Para visualizar esto del IP ready, me gusta pensar en ello como la caja negra de un avión. Esa es una muy buena imagen. Sí, ese registrador de datos de vuelo al que acuden los investigadores después de un accidente. Ojo, no se trata de abogados y patentes todavía con lo de IP. No, es una cuestión de registro. Se trata de que si el equipo despega con éxito o si se estrella estrepitosamente, un evaluador puede abrir esa caja negra que es el acta fundacional. Y ver el registro exacto, inmutable y auditable de quién tomó qué decisión. ¿Qué día, a qué hora y ante qué conflicto? Todo registrado. Esa metáfora de la caja negra es brillante, porque captura la necesidad absoluta de trazabilidad. Imagina dos actas hipotéticas para entender cómo evalúan esto. A ver. Un acta dice, tuvimos diferencias de opinión, pero aprendimos que la comunicación es muy importante para el éxito de la empresa. Un cliché absoluto. Total. El sistema va a rechazar eso de inmediato. Se clasificaría como una evidencia nivel C, puramente anecdótica. Es una caja negra vacía. Evidencia débil. Apareció una fricción grave porque 2 miembros del equipo estaban duplicando esfuerzos contactando a los mismos clientes, lo que generó reclamos verbales en la reunión semanal. O sea, documentan el conflicto real. Sí,
Y luego dicen, la decisión estructural fue centralizar toda la comunicación externa en un solo tablero bajo la responsabilidad del rol de CMO. El cambio de comportamiento concreto. Exacto. El cambio es que ahora nadie envía un correo sin registrarlo primero en ese tablero. Eso es lo que ellos llaman evidencia a nivel A. Hubo dolor, hubo un diagnóstico claro y hubo una modificación real en la forma de operar. Y lograr esa famosa evidencia a nivel A es lo único que tiene el poder de mover la aguja en su sistema de evaluación. Claro, porque mencionan algo llamado el índice Colibrí o IC y un espacio que llaman el Reputation Lab o RLab. Lo que hacen estas plataformas es cuantificar esa madurez que el equipo acaba de demostrar. Le ponen un número a la madurez. Exacto. En el RLab, ganar una insignia, un badge, por resolver conflictos estructurales tiene un peso tremendo para los inversionistas. Transforma algo que tradicionalmente consideramos blando o intangible. Como la inteligencia emocional del equipo o cómo manejan sus egos. Claro, lo transforma en un activo auditable y visible para todo el ecosistema. Si presentas nivel C, no hay insignia. No hay actualización de tu índice. Y básicamente eres invisible para los recursos de las siguientes fases. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Yo creo que significa un cambio sísmico en lo que consideramos valor en las etapas tempranas de un proyecto. Es un giro de 180 grados. El mensaje de estos documentos PAC T1-C1 es brutalmente claro. Tu reputación en este ecosistema no se basa en tener el mejor discurso de ventas, Ni en lo bonita que sea tu presentación de diapositivas. ni sobre tu capacidad para prometer que vas a cambiar el mundo. Tu verdadera reputación es una métrica clínica de tu capacidad para gobernar la presión interna de tu propio equipo. Me encanta cómo lo resumes. Me quedo con una frase literal del texto que dice: la reputación empieza dentro del equipo. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo solemos medir el éxito. Representa una evolución muy necesaria frente a cómo la sociedad suele idolatrar la figura del fundador solitario. El genio en su garaje que nunca se equivoca. El carismático que parece no dudar nunca de sí mismo. Lo que el método nos demuestra es que la verdadera resiliencia no es la ausencia de dudas o de conflictos. Es la existencia de tuberías institucionales por donde ese conflicto puede transitar sin reventar el edificio entero. ¡Qué buena imagen! Es convertir la dinámica del equipo en una unidad reputacional concreta. Es una redefinición completa del esfuerzo humano coordinado. Y creo honestamente que este análisis profundo nos deja herramientas que trascienden por mucho el mundo de las startups. Estoy 100% de acuerdo. Cualquiera de quienes nos escuchan que alguna vez haya sufrido calladamente en un trabajo grupal en la escuela, O que se haya frustrado en la junta de su condominio porque alguien no cumple sus promesas. o que sienta que en su oficina todos caminan sobre cáscaras de huevo para no molestar al jefe. Todos hemos estado ahí. Todos. Cualquiera puede ver el inmenso poder de implementar algo tan simple pero tan drástico como un ritual semanal con 4 preguntas honestas. Poner la verdad incómoda sobre la mesa antes de que se vuelva un monstruo gigante. Exactamente. Y eso, justamente, nos deja con una idea provocadora para llevar todo este análisis al plano de nuestra vida diaria. A ver cuál es. Si la trayectoria Colibrí nos enseña que huir de la fricción es garantizar la fragilidad futura, la pregunta sería, ¿qué pasaría si empezáramos a ver cada desacuerdo acalorado en nuestros equipos o incluso en nuestras familias no como un fracaso terrible de la convivencia? Sino como esa fricción estructurada exacta que necesitamos con urgencia. Exacto. ¿Qué tal si es exactamente lo que necesitamos para elevar nuestro nivel de colaboración a la siguiente etapa? Es un pensamiento súper provocador y un poco incómodo, lo admito. Estamos evadiendo el conflicto hoy en nombre de la paz a costa de sabotear nuestro propio progreso del mañana. Es para quedarse pensando un buen rato. Volviendo a donde empezamos con nuestra analogía de la banda de rock, tal vez sea el momento de aceptar que la música jamás va a sonar perfecta en el primer ensayo. El caos es parte del proceso. Pero la verdadera genialidad no ocurre cuando evitamos mirarnos a la cara, sino cuando nos sentamos, nos tragamos el orgullo y decidimos, en medio de la incomodidad total, quién va a afinar las guitarras y quién va a cargar los amplificadores. Porque el verdadero riesgo nunca fue la música. Fuimos nosotros. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima exploración.